Y llegamos por fin, y este es el vídeo, la cuarta y última parte de la crítica al libro anticomunista, antimarxista de el antiguo camarada mío en Izquierda Hispánica, antiguo comunista José Luis Pozo Fajarnés, su libro El origen de la hispanofobia en la izquierda española, el marxismo contra la idea de España, publicado por Secotia, sello de Almuzara, en el año 2025. ¿Fue Marx antiespañol y negro legendario, defensor de la leyenda negra española, o peor aún, el máximo propagador de esa leyenda negra antiespañola? He dedicado ya 3 vídeos a desmentirlo. Este es el cuarto y último, así que comencemos y terminemos por fin. En este cuarto vídeo nos vamos a encargar de tratar las citas de Marx sobre España que Pozo, el señor Pozo, José Luis Pozo Fajarnés, no quiere que conozcáis y que ha deliberadamente ocultado en su libro. Y llegamos al punto en que Pozo afirma que para Marx los españoles somos de segunda fila y que nuestro imperialismo es de cuño asiático y que afirmar esto es negro legendario. Esto lo dice en la página 49 de su panfletillo. Remitimos a lo que dijimos en el Marxismo y la Cuestión Nacional Española 2017, un libro que él criticó en otro artículo y que hablamos de él en nuestro segundo vídeo, sobre el modo de producción asiático, y que tratamos también en el vídeo tercero. El modo de producción asiático nunca existió, por lo que es preferible hablar de despotismo hidráulico en el sentido de Karl Wittfogel. España nunca tuvo este modo de producción, el del despotismo hidráulico, pero tampoco tuvo propiamente feudalismo, sino que en su vasto imperio desarrolló un modo de producción propio, particular, no catalogado por el marxismo hasta la fecha, y que desde el materialismo político estamos analizando para poder definirlo en futuras investigaciones. Ese modo de producción hispano-católico supuso el intento de construcción de una modernidad alternativa, en términos de Juan Bautista Fuentes Ortega, que fue derrotada por la modernidad realmente existente hoy, la capitalista de raíz anglo-germánica protestante, masónica francesa, sionista y liberal. La modernidad contra la que se rebeló Marx en su crítica de la economía política es esa que triunfó, la que vivimos todos ahora. Por lo que no catalogar a España y al Imperio Español como feudal ni como capitalista no supone ni ser negro legendario ni hacer de menos a España. Solo un marxista vulgar, escolar, como el señor Pozo, que entiende que no calificar a España como feudal o capitalista es hacerla de menos o ser negro legendario, es una estupidez. Y sin embargo, Marx tuvo comentarios muy elogiosos sobre España. Citemos algunos a continuación, y que Pozo conoce, porque además cito en mi libro El marxismo y la cuestión nacional española de 2017, pero estas citas las obvia porque van contra su relato. De hecho, hay una cita en la página 232 del panfletillo del señor Pozo, de Marx, que no la entiende. Os la leo. ¿Cómo explicar el curioso fenómeno de que la Constitución de 1812, anatematizada después por las testas coronadas de Europa reunidas en Verona como la más incendiaria invención del jacobinismo, brotara de la cabeza de la vieja España monástica y absolutista, precisamente en la época en que ésta parecía consagrada por entero a sostener la guerra santa contra la revolución? Pues bueno, para el señor Pozo esto es negro legendario. Vamos a demostrar que no es así leyendo otras citas de Marx. Escuchad. Estas solo son citas que pongo de Marx en mi libro y que Pozo obvia para construir su hombre de paja, esto es, un Marx antiespañol y neurolegendario. Leemos a Marx. Todo esto está en mi libro El marxismo y la cuestión nacional española. Escuchad. ¿Acaso no haya otro país, salvo Turquía, tampoco conocido y erróneamente juzgado por Europa como España? Los innumerables pronunciamientos locales y rebeliones militares han acostumbrado a Europa a considerar a España como un país equiparable a la Roma imperial en la era de los pretorianos. Esto es un error tan superficial como el cometido en el caso de Turquía, por quienes dieron por extinguida la vida de la nación basándose en que su historia oficial, a lo largo del último siglo, se había reducido a revoluciones de palacio y a emeutes y genízaros. El secreto de esta falacia reside en el simple hecho de que los historiadores, en lugar de considerar los recursos y la fuerza de esos pueblos en su organización provincial y local, han bebido en la fuente de sus almanaques de corte. El carácter de la moderna historia de España merece ser apreciado de modo muy distinto del que lo ha sido hasta ahora. Es decir, que Marx regaña a sus contemporáneos por no entender a España. Y por cierto, ¿qué dice Marx sobre los movimientos separatistas y precisamente sobre los precursores de esos movimientos separatistas? Esto es, el carlismo. Dice esto, escuchad. Citamos a Marx. Los movimientos revolucionarios de España, desde comienzos del siglo XIX, ofrecen un aspecto notablemente uniforme, con la excepción de movimientos en favor de privilegios provinciales y locales que agitan periódicamente las provincias del norte. En fin, que esto para el señor Pozo, que defendía, como demostré en el primer vídeo, el derecho de autodeterminación y a Euskal Herria,
porque era proetarra, luego se transformó en hispanista, fijaros vosotros las cosas. Pues Marx critica el separatismo y los privilegios. ¿Y cómo caracteriza Marx los periodos revolucionarios españoles? Que hablamos de ellos en el primer vídeo y que te dejo abajo en la descripción. Así, escuchad. Sobre la idiosincrasia de los periodos revolucionarios españoles, Marx escribe lo siguiente, le citamos: España no ha adoptado nunca la moderna moda francesa, tan en boga en 1848, de comenzar y acabar una revolución en 3 días. Sus esfuerzos en esta línea son complejos y más prolongados. 3 años parece ser el plazo mínimo que se impone el país a sí mismo, mientras que el ciclo revolucionario se extiende a veces hasta 9 años. E insisto, en el primer vídeo, que os dejo abajo en la descripción, en el primer vídeo de esta serie que dedicamos a criticar el libro del señor Pozo y que está en nuestra lista de reproducción de reseña crítica de libros y de pensar es pensar a la contra, en 2 listas de reproducción, hablamos de esos periodos revolucionarios. ¿Qué dice Marx sobre el periodo imperial español, estrictamente hablando? No era su tema de investigación, pero dice lo siguiente. Atención. Sobre la época imperial en la que la sociedad medieval se enterraba bajo una tumba majestuosa, Marx afirma, y le citamos: era la época en que Vasco Núñez de Balboa plantó la bandera de Castilla en las costas de Darién, Cortés en México y Pizarro en Perú, en que la influencia española reinaba suprema en Europa, en que la imaginación meridional de los ibéricos se hallaba fascinada con visiones del Dorados, aventuras caballerescas y monarquía universal. Esto para el señor Pozo es negro legendario. Yo no lo veo por ninguna parte. ¿Qué opináis vosotros? Comentádmelo abajo en la caja de comentarios. Sigamos. Al tratar Marx la Guerra de Independencia de 1808 a 1814, donde relata la dialéctica de estados entre el Imperio Británico, el ruso, el español y el portugués, a la hora de determinar dicha guerra, y contrariamente a lo que afirma Pozo, sí hablo de ello en mi libro El marxismo y la cuestión nacional española, concretamente en la página 83, al hablar sobre el Tratado de Tilsit, Marx no deja de exaltar la heroicidad de la nación española, que califica de, y le citamos, memorable exhibición de vitalidad en un pueblo supuestamente moribundo. Bien es cierto que Marx señaló la apariencia contrarrevolucionaria de los españoles sublevados contra los invasores franceses, pero realmente Marx señala las contradicciones dialécticas que se conjugaron en toda Europa, arrastradas por las guerras de invasión napoleónicas de 1803 a 1815, que en España fueron aún mayores que en el resto de naciones invadidas por Bonaparte, y decir esto no supone leyenda negra alguna, como afirma Pozo, sino una descripción dialéctica del momento histórico estudiado por Marx. Lo cierto es que en su valoración de cómo se conformó la Constitución de Cádiz, solo encontramos ideas positivas al respecto. Y ahora, de nuevo, citamos a Marx. Las circunstancias bajo las cuales se reunió este Congreso no tienen paralelo en la historia. Mientras que jamás antes un cuerpo legislativo había reunido a sus miembros de tan distintos lugares del globo o pretendido gobernar territorios tan inmensos en Europa, América y Asia, tal diversidad de razas y tal complejidad de intereses, casi la totalidad de España estaba ocupada por los franceses, y el mismo Congreso, que de hecho se hallaba cortado de España por ejércitos enemigos, relegado a un pequeño rincón de tierra, tenía que legislar a la vista de un ejército que lo cercaba y le ponía sitio. Desde el remoto rincón de la isla gaditana, las Cortes emprendieron la tarea de establecer los fundamentos de una nueva España, como habían hecho sus antepasados desde las montañas de Covadonga y Sobrarbe. ¿Cómo explicar el curioso fenómeno de que la Constitución de 1812, motejada después por las cabezas coronadas de Europa, reunidas en Verona, en el Congreso de Verona de 1822, en el que la cuádruple alianza de Austria, Prusia, Rusia y el Reino Unido decide restaurar manu militari el absolutismo en España, realizándose con la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, como la invención más incendiaria del jacobinismo, saliera de la cabeza de la vieja España monástica y absolutista, justamente en la época en que parecía totalmente absorbida en una guerra santa contra la revolución? Y Marx no está criticando a España, está de nuevo llamando la atención de sus contemporáneos en Europa que no entienden lo que es el proceso revolucionario español y cómo en un contexto de guerra contra la invasión francesa y también de lucha entre la reacción y la revolución liberal se produce la Constitución de Cádiz, la más avanzada de su momento según Marx. Continuemos. Marx conecta esta radicalidad de la Constitución de Cádiz, mayor que la de las constituciones jacobinas francesas, entretejiendo la influencia innegable de la revolución en Francia con el pasado católico español. A pesar de que Pozo afirme que no, Marx sí lo dice, y lo demostramos, le citamos. Lo cierto es que la Constitución de 1812 es reproducción de los antiguos fueros,
pero leídos a la luz de la Revolución Francesa y adaptados a las necesidades de la sociedad moderna. El derecho de insurrección, por ejemplo, es considerado una de las innovaciones más audaces de la Constitución jacobina de 1793, pero encontramos este mismo derecho en los antiguos fueros de Sobrarbe, donde es signado como privilegio de la Unión, y aquí Marx pone cursivas. Se encuentra, sigue Marx, igualmente en la antigua Constitución de Castilla. Conforme a los fueros de Sobrarbe, el rey no puede establecer la paz ni declarar la guerra, ni firmar tratados sin el consentimiento previo de las Cortes. La comisión permanente, formada por 7 miembros de las Cortes, que deben vigilar la estricta observancia de la Constitución durante la interrupción de sesiones del cuerpo legislativo, se hallaba establecida desde antiguo en Aragón y fue introducida en Castilla en la época en que las principales cortes de la monarquía se unieron en un solo cuerpo. En el periodo de la invasión francesa existía todavía una constitución similar en el Reino de Navarra, por lo que se refiere a la formación de un Consejo de Estado de una lista de 120 personas propuestas al rey por las Cortes y pagadas por estas, esta singular creación de la Constitución de 1812 estaba sugerida por el recuerdo de la fatal influencia ejercida por las camarillas en todas las épocas de la monarquía española. El Consejo de Estado estaba pensado para suplantar a la camarilla. Además, existieron en el pasado instituciones análogas. El excluir de las Cortes a los más altos funcionarios y a los miembros de la Casa Real, así como el prohibir que los diputados acepten honores o empleos de parte del rey, parece a primera vista tomado de la Constitución de 1791 y deriva naturalmente de la moderna división de poderes sancionada por la Constitución de 1812. Pero, de hecho, no solo encontramos precedentes en la antigua Constitución de Castilla, sino que sabemos que el pueblo, en diversas ocasiones, se sublevó y asesinó a los diputados que habían aceptado honores o empleos de parte de la corona. Fin de la cita de Marx. Fijaros cómo, ya lo dijimos en el segundo vídeo de esta serie, Marx afirma que todas las garantías políticas, jurídicas que se establecen en la Constitución de Cádiz de 1812 vienen de la tradición católica española que se empieza a desarrollar en la época medieval, en la Reconquista contra el Islam, en Castilla y también en Navarra y en Aragón. Cabe preguntarse lo siguiente: ¿qué leyenda negra antiespañola puede sacarse de estas citas de Marx? ¿O qué hispanofobia partidaria de balcanizar nuestra nación puede extraerse de estos párrafos del artículo La República en España, publicado en Der Volksstaat el 1 de marzo de 1873 y traducido directamente del Mega en la edición de Pedro Rivas? Hablamos del Mega en el vídeo tercero. Citemos a Marx. Dice Marx: sigue habiendo todavía mucho que hacer en España en favor de una república burguesa. Esta tiene ahí, sobre todo, la misión de dejar limpio el escenario para la lucha de clases que se avecina. Para ello, lo primero que hay que hacer es suprimir el ejército e introducir una milicia del pueblo. España se halla tan afortunadamente situada desde el punto de vista geográfico que solo puede ser atacada por un vecino, y esto solo en el corto frente de los Pirineos, un frente que no constituye ni una octava parte de su perímetro total. Además, las condiciones del terreno de España son de tal naturaleza que dificultan la guerra de movimientos de grandes ejércitos, en la misma medida en que facilitan la irregular guerra popular. Lo hemos visto con Napoleón, que llegó a enviar 300.000 hombres a España, los cuales fracasaron una y otra vez ante la tenaz resistencia popular. Hemos visto esto innumerables veces desde entonces, y lo vemos hoy todavía en la impotencia del ejército español frente a las escasas partidas de carlistas en la montaña. Un país así carece de pretexto para tener ejército, pero resulta que desde 1830 este no ha sido más que la palanca de todas aquellas conjuras de generales que cada pocos años derrocaron al gobierno mediante una rebelión militar para poner nuevos ladrones en lugar de los antiguos. Suprimir el ejército significa librar a España de la guerra civil para sustituirlo por una milicia del pueblo, es decir, un ejército rojo netamente español. Esto es añadido nuestro y tiene que ver con el desarrollo de cómo son las milicias populares en las revoluciones socialistas, que dan lugar a ejércitos rojos o de liberación popular nacional como en China. Así hay que entender lo que está diciendo Marx. Sigamos. Esta sería pues la primera exigencia que los obreros españoles debieran plantear al nuevo gobierno, algo que no casa en absoluto con el pacifismo fundamentalista de la izquierda indefinida antiespañola, añadimos nosotros. Sigue Marx. Eliminado el ejército, desaparece también el motivo principal por el que los catalanes, de modo especial, exigen una organización estatal federal. La Cataluña revolucionaria, el suburbio obrero de España, por así decirlo, ha sido reprimida a base de grandes concentraciones de tropas, igual que bonapartitiers reprimieron París y Lyon. Por
Por eso exigían los catalanes la división de España en estados federales con administración independiente. Si desaparece el ejército y es sustituido por un ejército rojo español, desaparece el motivo principal de tal exigencia. La independencia de España se podrá alcanzar también, en principio, sin la reaccionaria destrucción de la unidad nacional y sin la reproducción de una Suiza mayor. Fin de la cita. ¿Qué está diciendo Marx? Marx está diciendo, como vimos en el vídeo segundo y en el tercero, que el modelo de república democrática única e indivisible centralista, que es el modelo del marxismo y del leninismo, tiene que hacerse también mediante la sustitución del ejército burgués por un ejército revolucionario, una milicia popular, un ejército de liberación popular y nacional o un ejército rojo. Y que esto además mitigaría ¿el qué? El separatismo. ¿Dónde está la leyenda negra? ¿Dónde está el odio a España que Pozo atribuye a Marx en sus textos? En la cabeza de este señor mayor Pozo. Sigamos. La independencia respecto de la dictadura burguesa de los catalanes se logrará, según Marx y Engels, sin la reaccionaria destrucción de la unidad nacional española y sin la reproducción de una Suiza mayor, es decir, sin recurrir al federalismo, confederalismo o cantonalismo que Engels criticó en Los Bakuninistas en Acción. Con independencia, Marx y Engels entienden la dictadura revolucionaria del proletariado en toda la nación española, con una potente milicia del pueblo, ejército rojo, que permita la elevación del proletariado a la condición de clase nacional, como se dice en el manifiesto comunista, en una república española de corte centralista, jacobino, unitaria e indivisible, que es el modelo de Estado del marxismo-leninismo también para España, y no el modelo del PC actual ni del PC punto de Pozo, cuya no idea de España él todavía tiene asumida como marxista. ¿Dónde está la leyenda negra aquí o la hispanofobia en Marx y Engels? En la cabecita de Pozo, sigamos. Si en el mecanismo de toda leyenda negra, sea antiespañola o anticomunista, se reproduce el mismo patrón de su ejercicio, esto es, magnificar lo negativo y minusvalorar e incluso ocultar lo positivo, en lo que respecta a la asunción de hispanofobia en Marx encontramos ese mismo patrón. Ya Daniel López aseguró en su intervención en la Fundación Gustavo Bueno sobre la leyenda negra anticomunista que mientras que la leyenda negra antiespañola era todavía popular a nivel mundano, pero había sido refutada a nivel académico, la leyenda negra anticomunista es bastante popular a nivel mundano, pero todavía no ha sido refutada a nivel académico. El pocismo, como corriente filosófica, la que encabeza el señor Pozo, es un ejemplo de esta leyenda negra anticomunista que vierte en Marx una supuesta hispanofobia que jamás existió. Marx no era negro legendario respecto de España, pero tampoco hizo un discurso rosa legendario acerca de nuestra historia nacional. En realidad, no lo hizo de ninguna nación que estudió, aunque es bastante evidente que con quien más duro fue es con la Inglaterra que realizó la acumulación originaria y las revoluciones industriales. Respecto de España, cabe terminar recuperando algunos textos de Marx y Engels recogidos en la compilación El colonialismo europeo, reedición digital de Acerca del colonialismo, editado en español por Progreso en 1978 y reeditado después en 2018. En estos textos España aparece como una de las naciones históricas que permitió, con su expansión imperial y la apertura de mercados mundiales, la universalización de los procesos de acumulación originaria, expolio de las tierras campesinas y de la Iglesia Católica por parte de los estados europeos occidentales y de la nobleza y aristocracia colonialistas y después por la burguesía, los cuales sin embargo España jamás completó en plenitud hasta los siglos XIX y XX. A juicio de Marx, España aparece como el imperio que abrió las puertas al modo de producción capitalista, pero sin ser jamás un conjunto de sociedades políticas en que dicho capitalismo se desarrollara en su plenitud. Es más, el imperio británico, que fue el que favoreció y potenció la destrucción del imperio español, llevó la acumulación originaria y la explotación capitalista, también en su metrópoli como en las colonias, a sus más altos grados de desarrollo precisamente sobre las ruinas del imperio español. Marx y Engels dicen al respecto: Lord Castlereagh, en la cartera de negocios extranjeros, seguía la política de la reaccionaria Santa Alianza. Luego de su suicidio, dirigió la política G. Canning, que adoptó los puntos de vista de los Whigs, con una política liberal hacia las colonias suramericanas y de Centroamérica levantadas contra España, favoreciendo también la independencia del Brasil. Al mismo tiempo que esta dialéctica de clases y de estados e imperios ocurría en Iberoamérica, el Congreso de Viena de 1814 y 1815, que puso fin a la guerra contra Napoleón, restableció los regímenes feudales y las viejas dinastías en Francia, Alemania, Italia y España. Fin de la cita. Bueno, España no tuvo feudalismo. En esto
Marx y Engels se equivocan, pero lo hemos explicado en otros vídeos de esta serie. Sigamos. La geopolítica de Clemens von Metternich, príncipe del Imperio Austriaco, luego austrohúngaro, fue la que reorganizó Europa y el mundo tras las guerras y revoluciones que se produjeron a ambos lados del Atlántico entre finales del siglo XVIII y principios del XIX. Con una burguesía ya asentada como clase dominante y una aristocracia venida a menos que trata de conservar su posición social, pero incapaz de liderar el desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas, España acaba perdiendo su hegemonía mundial anterior existente durante 3 siglos antes. La restauración de Fernando VII en el trono español, mientras se perdía el imperio, incapaz de sobrevivir como hegemónico en el modo de producción capitalista, anuló también la Constitución de Cádiz, una carta magna que, como Marx demostró, conectaba con las tradiciones hispánicas autóctonas, aun con influencia revolucionaria, pero que era incompatible con la nueva organización política de los estados-nación capitalistas. La España gaditana era todavía una España imperial, universalista, católica y económicamente mercantilista. Como denuncian Marx y Engels, y les volvemos a citar, Lord Palmerston repudió cualquier cruzada quijotesca por principios abstractos, cualquier intervención en favor del pueblo español, la parte viva de la nación, cuya resistencia heroica había salvado a Inglaterra del predominio de Napoleón. Fin de la cita. Telita, ¿eh? Marx salvó a Inglaterra del predominio de Napoleón gracias a nuestra guerra de independencia. Y eso a pesar de que tanto Francia como Inglaterra destruyó nuestro imperio. Sigamos. De las pocas instituciones político-económicas que España conservó de su etapa imperial civilizatoria en América ya en el capitalismo, la esclavitud, incompatible con la proletarización de la fuerza de trabajo que el capitalismo requería, fue de las más longevas, de las que más duró. España firmó su primer tratado abolicionista de la esclavitud en 1866, pero la esclavitud en Puerto Rico no se abolió hasta 1873 y en Cuba no ocurrió hasta 1880, con una liberación de 30.000 esclavos de plantaciones dirigidas por familias catalanas en 1886. Inglaterra abolió la esclavitud en la metrópoli en 1807. Países Bajos en 1814 en la metrópoli, y en el Congreso de Viena los vencedores de las primeras contiendas bélicas que instauraron como hegemónico el modo de producción capitalista se comprometieron en 1815 a prohibir la trata de esclavos, siendo firmantes Austria, Francia, Inglaterra, Portugal, Prusia, Rusia y Suecia. ¿La tardanza de abolir la esclavitud en España se debe a una maldad intrínseca de los españoles frente a la supuesta bondad británica que la abolió pronto en la metrópoli, o tiene que ver con las dificultades de España para adaptar su nueva realidad postimperial en el modo de producción capitalista? Y he de recordaros que en mi canal dedicamos, y os lo dejo abajo en la descripción, un vídeo donde demostramos, atención, que España no fue la última en abolir la esclavitud, en este caso en Cuba en 1886. El Imperio Británico abolió la esclavitud mucho más tardíamente, en el siglo XX, en sus colonias. Y abajo está el vídeo que lo demuestra. Que se fastidien los anglófilos. ¿Qué afirman Marx y Engels al respecto de la abolición de la esclavitud? Esto. Les citamos. En cuanto a la cuestión de la trata de esclavos en sí, el obispo de Oxford y Lord Brown denunciaron a España como el puntal principal de este nefasto tráfico. Los dos exhortaron al gobierno británico a obligar a este país, por todos los medios a su alcance, a que siguiera un rumbo político consonante con los tratados existentes. Ya en 1814 se había concertado un tratado general entre la Gran Bretaña y España, por el que ésta condenaba de manera inequívoca la trata de negros. En 1817 se concluyó un tratado especial, según el cual España se comprometió a abolir en 1820 para sus súbditos el derecho de practicar la trata de esclavos, y a título de compensación de las pérdidas que pudieran sufrir por la aplicación de este tratado, recibió una indemnización de 400.000 libras esterlinas. El dinero fue embolsado, pero los compromisos no se cumplieron. En 1835 se concertó otro tratado, por el que España se comprometía formalmente a promulgar una ley penal suficientemente severa para hacer imposible que sus súbditos continuaran el tráfico. De nuevo se siguió estrictamente la dilatoria exclamación española a la mañana. La ley penal en cuestión no se adoptó hasta pasados 10 años, mas por una singular fatalidad había sido excluida la principal cláusula por la que pugnó Inglaterra, a saber, la que equiparaba la trata de esclavos a la piratería. En pocas palabras, no se había hecho nada, salvo que el capitán general de Cuba, el ministro del Interior, la Camarilla, y si los rumores eran ciertos, hasta la familia real, habían establecido un impuesto especial para los negreros y vendido licencias para traficar con carne y sangre humanas a tantos doblones por cabeza. España
dijo el obispo de Oxford, no tiene la excusa de que este tráfico sea un sistema que su gobierno no puede suprimir por falta de fuerza suficiente, porque el general Valdés ha probado que tal pretexto no puede ser alegado con viso de certidumbre. Al llegar a la isla, mandó llamar a los principales traficantes y dándoles 6 meses para acabar sus transacciones en la trata de esclavos, les dijo que estaba dispuesto a suprimirla en el término de ese periodo. ¿Cuál fue el resultado? En 1840, año precedente a la administración del general Valdés, el número de navíos con esclavos que llegaron a Cuba desde las costas de África fue de 56. En 1842, cuando el general Valdés fue capitán general, ese número no pasó de 3. En 1840 desembarcaron al menos 14.470 esclavos en la isla. En 1842 su número fue de 3.100. ¿Qué va a hacer ahora Inglaterra contra España? ¿Repetir sus protestas, multiplicar sus mensajes, renovar las negociaciones? El propio Lord Malmesbury afirma que se pueden cubrir todas las aguas comprendidas entre las costas de España y Cuba con documentos intercambiados en vano entre los dos gobiernos. ¿O quizás Inglaterra insiste en sus reclamaciones sancionadas por tantos tratados? Fin de la cita. Démonos cuenta de una cosa, y esto ya lo dice Gustavo Bueno en España frente a Europa, su libro de 1998, del cual hablamos en vídeos anteriores de esta serie, y que Pozo obvia, y es que en ese libro, Bueno afirma que España, a partir de finales del siglo XVIII, aunque bueno, prácticamente desde la llegada de los Borbones, pero progresivamente, y sobre todo en el siglo XIX, deja de ser un imperio de corte generador y se convierte en un imperio de corte depredador. Y esto de los imperios generadores y depredadores lo expliqué en un vídeo de la serie de la lista de reproducción o podcast Fundamentos de la Política, que te dejo abajo en la descripción. Sigamos. Cuando Napoleón III llega al poder en Francia en 1851, el segundo imperio francés compite con España en el mercado negrero africano. Sin embargo, en el momento en que Napoleón III, perdió la guerra franco-prusiana en 1871, la dialéctica imperial esclavista entre Francia y España deja de ser viable, como Marx y Engels supieron ver con años de antelación, y les volvemos a citar. Tal es pues la gloriosa posición que Inglaterra ha encontrado para sí a causa de la ayuda que prestó a este hombre, Napoleón III, para derrocar la República Francesa. La Segunda República, igual que la primera, ha abolido la esclavitud. Bonaparte, que había subido al poder halagando los más bajos instintos de los hombres, no puede mantenerse en él más que comprando día a día a nuevos cómplices. Así, con la renovación de la trata de esclavos, no ha restaurado solo la esclavitud, sino que ha ganado a su causa a los plantadores. Cuanto hace para degradar la conciencia de la nación es para él una nueva garantía de poder. Hacer de los franceses una nación que se entregue a la trata de esclavos será el medio más seguro de esclavizar a Francia, la cual, cuando fue ella misma, tuvo la valentía de proclamar ante la faz del mundo entero que perezcan las colonias, pero que vivan los principios. Una cosa al menos ha cumplido Bonaparte. La trata de esclavos se ha convertido en el grito de batalla ante los campos imperial y republicano. Si hoy la República Francesa se restaura, mañana España se verá obligada a abandonar el infame tráfico. Fin de la cita. Y esto que dicen Marx y Engels ocurrió. Sigamos. ¿Por qué estaban tan interesados los británicos en abolir la esclavitud en su imperio colonial capitalista, mientras que España la mantuvo prácticamente hasta los últimos años de posesión sobre Cuba y Puerto Rico? Y repito, esto no es del todo cierto, porque el imperio británico fue mucho más tardío que el español en abolir la esclavitud, y te remito al vídeo que mencioné antes. Sigamos. Siguiendo la ley del valor de Marx, la extracción de oro y plata de las minas por fuerza de trabajo esclava y no asalariada no genera valor ni plusvalor. El imperio español cayó, entrado ya el modo de producción capitalista, porque su política económica no capitalista no podía desarrollar las fuerzas productivas ni producir valor y plusvalor al mismo nivel que lo hacía el imperio británico, que explotaba la fuerza de trabajo de hombres, mujeres y niños asalariados libres ya en todas las tierras de su imperio colonial y también en la metrópoli. El proteccionismo católico español era incompatible con eso. La esclavitud como relación de dominación inmediata, forzosa, tiene que ser abolida para que se desarrolle plenamente el propio proceso de acumulación originaria de capital. Una acumulación originaria de capital que España y Portugal ayudaron a universalizar con sus imperios y con la apertura de nuevas rutas esféricas de la tierra, pero que en el caso español, pues el portugués hay que estudiarlo aparte, dicha apertura no fue compatible con la aplicación, dentro de sus dominios, de las sanguinarias medidas que la acumulación originaria protestante llevó a cabo en Europa occidental y en las colonias africanas y asiáticas que los colonialistas protestantes y los ilustrados franceses sí llevaron a efecto.
Esto en Marx no equivale a hispanofobia, sino a una descripción de por qué el Imperio español cayó sin leyenda rosa ni leyenda negra. Desde las coordenadas del materialismo histórico, y entiendo que también desde el materialismo filosófico, en tanto que desde el eje circular del espacio antropológico se confunde con aquel, y te dejo abajo en la descripción del vídeo el que dediqué a hablar dentro de los fundamentos de la política de ese podcast, a hablar, te digo, del espacio antropológico. Sigamos. El Imperio español cayó porque era incompatible con el capitalismo. Desde una perspectiva socialista, si se quiere, esto no supone un punto negativo para España partiendo del marxismo. Lo que está claro es que el Imperio español, al globalizar el mundo mediante la construcción de un imperio generador civilizatorio, también económicamente con el Real de A8, abrió una caja de Pandora cuyos efectos, el modo de producción capitalista, acabaron devorándola en tanto que imperio generador civilizatorio precapitalista. De ahí que sea todavía tan difícil para las naciones hispánicas, tras 200 años de independencia, tener economías capitalistas plenas y fuertes, y que lo que hoy se llama España, la nación política circunscrita al territorio metropolitano ibérico, que lideró el imperio, más islas y ciudades autónomas africanas, para ser plenamente capitalista ya desde los últimos años del franquismo, ha tenido que plegar a los planes y programas de los estados anglo-germánicos, líderes de este modo de producción desde sus inicios, entrando en la OTAN, la Unión Europea, el euro y la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, OCDE por sus siglas en español. Lo que Marx hace en el tomo 1 del Capital, publicado en 1867, al hablar de la acumulación originaria, es explicar cómo el modo de producción capitalista se universaliza mediante una dialéctica de clases, de estados y de imperios, en el que la nematología de la reforma protestante, es decir, su ideología, se convierte en la justificación teórica ideológica, luego derivada en ideologías laicas como el idealismo alemán, contra el que Marx, como he argumentado en estos vídeos, se revela, de la hegemonía burguesa y del colonialismo depredador sobre otras formas de sociedades políticas, entre ellas el Imperio español, que es derrotado. Más allá de victorias militares angloprotestantes, lo que derrota al Imperio español en esencia es su absoluta incompatibilidad como construcción histórica con el desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas basadas en la producción de valor y la extracción de plusvalor partiendo del trabajo asalariado. El Imperio británico es el gran imperio del siglo XIX, porque el capitalismo británico socavó las bases del imperio anteriormente hegemónico, el Imperio español. Esto no es leyenda negra antiespañola por parte de Marx, es lo que pasó, guste o no. Una doctrina filosófica que puede explicar por qué España fue un imperio y fue distinto a otros, pero que no tiene capacidad para explicar por qué cayó, se queda en nada. Un materialismo filosófico cuyo pilar marxista ha sido cercenado por la propia Fundación Gustavo Bueno y por buena parte de los discípulos de Bueno, y también en gran parte por él en sus últimos años, no tiene capacidad para explicar por qué cayó el Imperio español. Pero partiendo de Marx es posible explicar esa caída, la incompatibilidad del imperio generador de la monarquía católica universal con el desarrollo de las fuerzas productivas propio del modo de producción capitalista, y el por qué todavía los restos del naufragio de ese imperio no pueden desarrollar un capitalismo pleno al estilo colonial y depredador del mundo protestante. Y por cierto, el modo de producción capitalista en su desarrollo es compatible con la existencia de esclavitud en sentido clásico. Así lo demostró Diego Fusaro en su magnífica obra Karl Marx y la esclavitud, y sobre esa obra hablé con el propio Fusaro en un vídeo que te dejo abajo en la descripción. Sigamos. Esto, que puede ser una mala noticia, entre comillas, para aquellos que asocian el Imperio español con el actual Imperio estadounidense, puede ser una herramienta analítica muy importante para aquellos que, como Gustavo Bueno, pretendieron reorganizar desde los restos del naufragio del imperio una sociedad post-estatal en la que la realización de la filosofía materialista en el socialismo fuese posible. Este análisis queda reforzado con la nota 36 del tomo 1 del Capital de Marx en el punto 4, el fetichismo de la mercancía y su secreto, del capítulo 1, la mercancía, sección primera, mercancía y dinero. En esta nota aparece Don Quijote, espejo de la nación española según Gustavo Bueno en su obra España no es un mito, y también del Imperio español, de una manera que, con maestría metafórica, permite ejemplificar a Marx esta incompatibilidad entre el Imperio español con el modo de producción capitalista. Una cita que además aleja a Marx de la idea orgánico-natural de nación de Fichte, de claro cariz burgués protestante. Y atención, porque la cita que viene es larga. Merece mucho la pena escucharla. Citamos a Marx. Dice Marx en el Capital:
Los economistas tienen un modo curioso de proceder. Para ellos no hay más que dos clases de instituciones, las artificiales y las naturales. Las instituciones del feudalismo son instituciones artificiales, las de la burguesía, naturales. En esto se parecen a los teólogos, que clasifican también las religiones en dos categorías. Toda religión que no sea la suya propia es invención humana. La suya, en cambio, revelación divina. Así habrá podido existir una historia, pero esta termina al llegar a nuestros días. Aquí Marx se autocita, porque esta es una frase de su obra de 1847, Miseria de la filosofía, respuesta a la filosofía de la miseria por Michel Proudhon. Sigue Marx en El Capital. Hombre verdaderamente divertido es el señor Bastiat, un liberal francés, quien se figura que los antiguos griegos y romanos solo vivían del robo. Mas para poder vivir del robo durante tantos siglos, tiene que existir por fuerza constantemente algo que pueda robarse o reproducirse incesantemente el objeto de robo. Es de creer, pues, que los griegos y los romanos tendrían también un proceso de producción y por tanto una economía en que residiría la base material de su mundo, ni más ni menos que en la economía burguesa reside la base del mundo actual. ¿O es que Bastiat piensa, acaso, que un régimen de producción basado en el trabajo de los esclavos es un régimen de producción erigido sobre el robo como sistema? Si lo piensa así, se situará en un terreno peligroso. Y si un gigante del pensamiento como Aristóteles se equivocaba al enjuiciar el trabajo de los esclavos, ¿por qué no ha de equivocarse también al enjuiciar el trabajo asalariado un pigmeo de la economía como Bastiat? Aprovecharé la ocasión para contestar brevemente a una objeción que se me hizo por un periódico alemán de Norteamérica al publicarse en 1859 mi obra Contribución a la crítica de la economía política. Este periódico decía que mi tesis según la cual el régimen de producción vigente en una época dada y las relaciones de producción propias de este régimen, en una palabra, la estructura económica de la sociedad, es la base real sobre la que se alza la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social, y de que el régimen de producción de la vida material condiciona todo el proceso de la vida social, política y espiritual, era indudablemente exacta respecto al mundo moderno, en que predominan los intereses materiales, pero no podía ser aplicada a la Edad Media, en que reinaba el catolicismo, ni a Atenas y Roma, donde imperaba la política. En primer lugar, resulta peregrino que haya todavía quien piense que todos estos tópicos vulgarísimos que corren por ahí cerca de la Edad Media y del mundo antiguo son ignorados de nadie. Es indudable que ni la Edad Media pudo vivir del catolicismo, ni el mundo antiguo de la política. Lejos de ello, lo que explica por qué en una era fundamental la política y en la otra el catolicismo es precisamente el modo como una y otra se ganaban la vida. Por lo demás, no hace falta ser muy versado en la historia de la República Romana para saber que su historia secreta la forma la historia de la propiedad territorial. Y atención que aquí viene la frase definitiva. Ya Don Quijote pagó caro el error de creer que la caballería andante era una institución compatible con todas las formas económicas de sociedad. Fin de la cita de Marx en el tomo 1 del Capital, nota 36. Todas estas citas que he leído hasta ahora en este vídeo pueden además encontrarse en mi réplica a José Luis Pozo Fajarnés de un texto suyo, los dos publicados en el Catoblepas, y que puse en el primer vídeo y que de nuevo pongo ahora, y te los dejo ambos para que los leas abajo en la descripción. Sigamos. Las citas que he mencionado en este cuarto y último vídeo son más que suficientes para mostrar que Marx nunca tuvo una idea contraria a España, sino todo lo contrario, y que recriminaba a sus contemporáneos ideas antiespañolas. Pozo lleva muchos años construyendo un hombre de paja contra Marx para, cree él, defender a España de la leyenda negra. Y quizás engañe a algunos con ello, incluido a su editor, pero a muchos no nos engañará nunca, y de ahí esta serie de vídeos. Pozo tergiversa completamente a Marx. Vive del supuesto prestigio o legitimidad carismática, que diría Max Weber, de haber militado en partidos comunistas de joven y de haber vivido en la República Democrática Alemana. A los anticomunistas les encantan los conversos como Pozo, que es un pío-moa tardío y de peor calidad, porque les refrenda en su leyenda negra anticomunista, construida, igual que la leyenda negra antiespañola, por los mismos actores que divulgaron esta. Y sobre ello te dejo abajo en la descripción el vídeo que dediqué a la leyenda negra de la Unión Soviética para que veas que esto que digo es cierto. Sigamos. Es decir, por los anglocapitalistas. Vamos a dedicarle más vídeos porque merece la pena hacerlo, no sin antes señalar algo importante que explicaría, a mi juicio, el por qué
no ha habido hasta ahora un marxismo adaptado a la idiosincrasia cultural española, algo que analicé pormenorizadamente en mi libro de 2017, El marxismo y la cuestión nacional española, y en mi réplica a Pozo de 2 años después. Lo repito aquí y me cito a mí mismo. Su autodenominada destrucción de mi libro, la de Pozo Fajarnés, se basa solo en el ataque a la cuestión de las traducciones de los textos de Marx y Engels sobre España que acabo de explicar en otros vídeos. Pero no se para en ningún momento a analizar el conjunto de 12 causas que doy en el libro para explicar la ausencia de la formación de un marxismo netamente español, que luego explicaré qué quiero decir con ello. Estas 12 causas que apenas menciona y no todas en mi libro, las enumero aquí de nuevo para aquellos lectores del Catoblepas que no hayan leído mi libro. Son las siguientes. Causa número 1. Leyenda negra antiespañola asumida plenamente por buena parte de las izquierdas. Causa número 2. Peso del krausismo en España que taponó la entrada de Hegel en el país. Los marxistas españoles reciben influencia directa de Krause más que de Hegel. Causa número 3. Los escritos de Marx y Engels llegan a España tarde y mal traducidos, a partir de 1871. Sus escritos sobre España no se traducen más completamente hasta 1998, y todavía faltarían cosas por traducirse, como reconoce en su introducción el propio Pedro Rivas. Causa número 4. Peso del anarquismo en España como corriente mayoritaria de las izquierdas, entre 1868 y 1939, durante el periodo de entrada del marxismo en el país. Causa número 5. La socialdemocracia española, de inspiración eminentemente alemana, que ha popularizado el federalismo como modelo de organización territorial, influida por Edward Bernstein. Causa número 6. El impacto de las tesis del austromarxismo de Otto Bauer en el nacionalsindicalismo fascismo primero y en la socialdemocracia española después. Causa número 7. El franquismo, como largo periodo histórico, 36 años, que logró asociar la idea de España al régimen y a la persona misma del dictador Francisco Franco. El franquismo, desde el inicio, dio una orientación europeísta a la política exterior española, que se hizo también atlantista con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Causa número 8. La acción anticomunista del Congreso por la Libertad de la Cultura en España, financiado por la CIA, que consiguió evitar una alternativa comunista sólida para el país, conformando una izquierda antisoviética, federalista y plurinacionalista étnica. Causa número 9. El eurocomunismo impuesto desde 1970 por Santiago Carrillo al PC, que todavía dura. El eurocomunismo asumió las tesis del Congreso por la Libertad de la Cultura sobre la cuestión nacional. Causa número 10. La caída del bloque soviético, acompañada en España de la entrada en la Comunidad Económica Europea, luego Unión Europea, la OTAN y el euro. El régimen de 1978 continuó la orientación europeísta y atlantista del régimen de Franco. Causa número 11. Los escritos de Rosa Luxemburgo sobre la cuestión nacional llegan traducidos tarde, en 1998, el mismo año que los textos de Marx y Engels sobre España. Y causa número 12, el postmodernismo de la izquierda políticamente indefinida, heredera del fraccionalismo eurocomunista, aunque diga ser su mayor enemigo crítico. Esta izquierda indefinida, que algunos llaman populismo, continúa las tesis federalistas y plurinacionales del eurocomunismo. Curiosa destrucción esa en la que el que quiere destruir, es decir, el señor Pozo, habla todo el rato de la causa número 2, obviando por completo las 11 restantes. Como si todo esto fuese una batalla por ver quién tiene la mejor edición o quién sabe más. O como si el hecho de que yo añada un quinto periodo y que coincida en ello con Engels, sin yo conocer que Engels lo sumara como periodo revolucionario a los que Marx ya enumeró, lo admito, contradijera mi análisis. Más bien al contrario, lo reafirma y evidencia que el método materialista histórico que sigue mi libro coincide con uno de los grandes de esta corriente filosófica y política. Pero esto son cosas que solo Pozo puede explicar y nadie más. De hecho, él mismo admite que esto no difiere del diagnóstico de Engels. Fin de mi autocita. Que quede claro una cosa, todo esto lo trato, esto último que he dicho, en el primer vídeo de esta crítica al libro El Libelito del señor Pozo. Sigamos. El señor Pozo afirma en su panfleto que, y le citamos, tras la caída del bloque del Este, la doctrina de Marx deja de tener sentido. Fin de la cita. Pero esto no es lo que afirma Gustavo Bueno. La vuelta del revés de Marx que Bueno propone no es una negación del marxismo, sino su adaptación al mundo postsoviético en que vivimos y en el que es necesario purgar el marxismo de los elementos idealistas, esto es, liberales, que todavía podría tener.
De ahí nuestro libro de 2020, publicado en El Viejo Topo, La vuelta del revés de Marx, el materialismo político, entretejiendo a Karl Marx y Gustavo Bueno. Ya hablamos de ello en nuestro primer vídeo. Pozo afirma que en China, en Corea del Norte y Vietnam ya no está vigente el marxismo, pero esto es absolutamente falso. El problema es que Pozo, a pesar de su antimarxismo actual, sigue pensando, aunque a la contra, en términos de la izquierda de quinta generación que negaba la condición de marxistas a los chinos. Ha heredado eso. Lo dicho, mal marxista y mal buenista. Pozo reduce la lucha de clases a una pelea de bar que no cambió nunca nada. El siglo XX no ha existido para él, y el XXI tampoco. Y además, niega que sean instituciones, demostrando que no entiende el término institución de bueno. Por cierto, en mi libro de 2015, Trabajo, Utilidad y Verdad, explico la teoría de las instituciones de Gustavo Bueno, que tienen las instituciones los siguientes rasgos. Escuchad, las instituciones tienen estructura corpórea y lemórfica, en ellas se distingue una materia y una forma. Son unidades culturales de primer orden fenomenicológico y físico. Esa es la segunda característica. La tercera, son recurrentes, lo que implica reconocer que algunas son muy elementales, cuya recurrencia se da porque las instituciones existen y coexisten con otras, no todas con todas, pero sí insertadas unas con otras, incluso dando lugar a nuevas instituciones o conjuntos complejos de instituciones nuevos y exitosos, como los estados o los mercados. Un conjunto complejo de instituciones no forma una institución por sí solo, y no todos los fenómenos de la realidad son instituciones. Cuarta característica, son racionales. Si el hombre es un animal racional y político, esto es, si su racionalidad es distinta a la del resto de animales, es porque la racionalidad política es institucional. Quinta característica, son normativas, tienen respetabilidad opuesta a la singularidad concreta de cualquier fenómeno real y las emparenta con la universalidad lógico-formal. La respetabilidad normativa la tienen porque son recurrentes y repetibles. Si la forma repetible actúa como modelo o canon formal, cabe su repetibilidad. La estructura de las instituciones es racional, multiplicable y así alcanza su condición de normas, manteniéndolas iguales a sí mismas. Y al componerse con otras se germina su variación, haciendo evolucionar al proceso productivo institucional y a las relaciones de producción. Y sexta y última característica, las instituciones tienen una condición axiológica como valores y contravalores. No son neutras, no son susceptibles de recibir valores sobreañadidos desde un mundo ideal, no son categorías psicológicas. Su valor de uso es objetivo, concreto e histórico. Así pasa con las mercancías o con la personalidad humana, que es también institucional. Bien, todo esto lo encontráis en mi libro de Maya Ediciones, Trabajo, Utilidad y Verdad, del año 2015, y en el artículo de Gustavo Bueno, publicado en el Basilisco, Ensayo sobre una teoría antropológica de las instituciones. Sigamos. Incluso Pozo le niega a la clase obrera la posibilidad de cambio social. Textualmente dice, y le citamos, esta clase, la clase obrera, como ya hemos denunciado, no llevó a cabo un cometido semejante, y desde la crítica que hacemos a la doctrina marxista, aseveramos que nunca lo podrá hacer. Fin de la cita. Solo un frustrado miserable podría decir algo así. ¿Pero por qué lo dice? ¿Y por qué, por cierto, muchos gustavobuenistas lo dicen? Pues lo digo públicamente por primera vez en un vídeo. El materialismo filosófico de Gustavo Bueno carece de una teoría de las clases sociales. Ahí lo dejo de momento. Sigamos. Pues Pozo dice, influido por otro señorito, que Marx y Engels daban información a Inglaterra. Incluso se habla de que el Museo Británico conserva cheques pagados por Inglaterra a Marx, pero no existe ninguna prueba de ello. Y se trata sin más de leyenda negra anticomunista. Pozo reprocha a Marx y a Engels que afirmaran que el anarquismo era una rémora para el movimiento revolucionario español, y esto es verdad. Reprocha a Engels que dijera que el ejército español de entonces fuese indisciplinado, pero cuando Menéndez Pelayo dice lo mismo y Pozo le cita a Menéndez Pelayo, le da la razón. Pozo se contradice por antipatías y prejuicios personales. En otro punto del libro afirma que Mendizábal, el de la desamortización, se había convertido al anglicanismo, pero no hay registros de dicha conversión en ningún lado. Le molesta que Marx hable de colonias para referirse a los virreinatos, reales audiencias y capitanías generales del Imperio Español. Pero es que Marx es hijo de su tiempo, y todo el mundo lo llamaba así. Por cierto, colonia también significa asentamiento, y con los Borbones el Imperio tomó perfiles más coloniales depredadores. E insisto en una cuestión, la información de los efectivos españoles en América, de la cantidad de soldados que tenía, estaba publicada en el BOE. Por lo tanto, la inteligencia británica no tenía que recurrir a Marx y Engels para saberlo. Bastaba con leer el BOE de entonces en España, la Gaceta de Madrid. ¡Ay, Pocito! ¡Ay, Pocito! Y el que está detrás tuya, interesado en que escribieras ese librito horroroso.
Sigamos. Y otro error garrafal, por no decir falsedad, que el señor Pozo afirma en su libro está en la nota 36, en la página 105, cuando afirma que los cuáqueros, protestantes muy tolerantes, y dice textualmente esto, eran mayoría a la hora de firmar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Pues no. No es cierto que la mayoría de los firmantes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos fueran cuáqueros. Según fuentes históricas, solo 2 de los 50 firmantes tenían una afiliación o background en inglés cuáquero. Joseph Hughes, criado como cuáquero, aunque más tarde se apartó de la fe y es a veces listado como episcopaliano o deísta, y Stephen Hopkins, cuáquero practicante. Esto representa menos del 4% del total, lejos de una mayoría. La gran mayoría eran protestantes de denominaciones como episcopalianos, esto es, anglicanos, congregacionalistas y presbiterianos, con un católico y algunos deístas o unitarios. A continuación, os detallamos gráficamente la lista completa de los 56 firmantes con sus nombres completos y sus confesiones religiosas principales, basada en compilaciones históricas de fuentes confiables. Las afiliaciones religiosas pueden variar ligeramente según las interpretaciones históricas, ya que algunos fundadores cambiaron de fe o no eran estrictamente practicantes, pero esta es una representación estándar. Hemos organizado la información en una tabla por estado para mayor claridad y hemos usado abreviaturas comunes. EP significa episcopaliano o anglicano. CO significa congregacionalista, PR significa presbiteriano, DE deísta, UN unitario, RC católico romano, QU cuáquero y UK significa desconocido. Si no hay afiliación clara, se indica en la tabla. En cuanto a los masones, las fuentes varían ligeramente en el conteo debido a registros incompletos o a disputas sobre afiliaciones, pero comúnmente se acepta que al menos 8 o 9 de los firmantes eran masones confirmados. Según una compilación detallada, los 8 confirmados son Benjamin Franklin, John Hancock, Joseph Hughes, William Hooper, Robert Treat Paine, Richard Stockton, George Walton y William Whipple. Otras fuentes incluyen a Elbridge Gerry o Matthew Thornton, elevando el total a 9 en algunos casos. No hay consenso absoluto en más de 13, pero el número más plausible es 9. Incluso el señor Pozo en su libro se contradice. En el libro dice que Marx nunca tuvo en cuenta la dialéctica de estados y de imperios, y esto es completamente falso, como ya demostré en otro libro anterior mío, La Vuelta del Revés de Marx, del año 2020, publicado en el Viejo Topo. Fijaros lo que dice el propio Marx, que el Pozo le cita en la página 181, cita 81, sobre las razones de qué, sobre las razones que dan lugar a la Guerra de Independencia y por tanto al primer periodo revolucionario español. Y aquí Marx y Engels tienen en cuenta la dialéctica de estados y de imperios junto con la de clases. El propio Pozo lo demuestra, porque la dialéctica de clases, de estados y de imperios en conjunto en Marx y en Engels están no en ejercicio, pero sí en representación. Citamos. Marx da las razones de esta relevancia. La causa efectiva de todo ello, se refiere a la ocupación francesa del territorio español, fue puesta quizá por primera vez de manifiesto en el Tratado de Tilsit, firmado el 7 de julio de 1807, y que se dice haber sido completado por un convenio secreto que suscribieron el príncipe Curaquín y Talleyrand. El tratado se insertó en la Gaceta de Madrid de 25 de agosto de 1812 y estipulaba, entre otras cosas, lo siguiente. Artículo 1. Rusia tomará posesión de la Turquía europea y extenderá sus posesiones en Asia tanto como lo considere conveniente. Artículo 2. La dinastía de Borbón en España y la Casa de Braganza en Portugal dejarán de reinar. Príncipes de la Casa Bonaparte recibirán ambas coronas. Suponiendo que este tratado fuese auténtico, y su autenticidad es apenas discutida incluso en las memorias del rey José Bonaparte recientemente publicadas, él habría sido la verdadera razón de la invasión francesa de España en 1808, y las conmociones españolas de aquel tiempo aparecerían ligadas por hilos invisibles a los destinos de Turquía. En fin, que el propio señor Pozo demuestra en su librito que Marx sí tenía en cuenta la dialéctica de estados y de imperios, mientras él en este librito se empeña constantemente en tratar de demostrar que no es así. Y eso es falso. En su librillo, Pozo se contradice todo el rato. Desprecia a Marx al tiempo que afirma tener muy en consideración la crítica de Marx a las políticas de la época y a los que las llevaban a cabo. Eso dice en la página 215 de su libro. De hecho, y esto es muy indignante, Pozo dedica un apartado de su libro para afirmar que Marx era supremacista, es decir, racista, sin citar en ese apartado ni una sola frase o párrafo textual de Marx que lo confirme. Recurre a otros autores y a su propia opinión
opinión personal. Por cierto, en ese mismo apartado afirma que los principales focos de transmisión de la leyenda negra antiespañola hasta la actualidad son el krausismo, esto es la masonería, Ortega y Gasset, aunque al final de su vida cambió su parecer al respecto, también fue hijo de su tiempo, y los textos de Marx sobre España, que nadie fuera de partidos comunistas extraparlamentarios leían y cuyos apuntes o notas o extractos publicados en la edición de 1998 de Pedro Rivas, la más completa, ya lo dijimos en vídeos anteriores, de los textos de Marx sobre España, fueron publicados ahí por primera vez, aunque para Pozo demostrarían lo hispanófobo y negro legendario que fue Marx. Cuando dichos apuntes solo son, como el propio Rivas afirmó y nosotros comentamos en el tercer vídeo de esta crítica, notas sobre el texto de Marliani que citamos en nuestro tercer vídeo, en que por tanto todavía no están todos los apuntes de Marx sobre España traducidos y publicados, pues siguen en el Mega esperando hacerse públicos. Insisto, esto lo dijimos en el tercer vídeo de esta serie. El caso es que, una vez más, en este apartado no menciona el liberalismo como foco inicial, como género generador, diría bueno, de la leyenda negra antiespañola en nuestras izquierdas. Esto ya lo dijimos en el primer vídeo de esta serie. Ni menciona tampoco el borbonismo ilustrado. Y en fin, el libro de Pozo no da más de sí. Hay un apartado dedicado a lo que él llama la izquierda negra, un término que también usa bueno, porque es negro legendaria, y la analiza dentro de lo que es el cine español. El señor Pozo es muy cinéfilo, cosas que tiene pues ser anglófilo también, porque cuando te gusta el cine pues te gusta Hollywood y todas estas movidas anglosajonas y yankees. Y también habla de la izquierda negra en el sistema educativo, pero bueno, todo esto es paja y sobra en el libro porque no aporta absolutamente nada. Es como si Marx hubiera influido en Iciar Bollaín para hacer la peli esta de También la lluvia, y bueno, en fin, que es páginas por rellenar. Y comentar una cosa, en los 4 vídeos que he dedicado a criticar el nivelillo del señor Pozo, no he hablado de su defensa impresionante del general Baldomero Espartero, entre otras cosas porque supuestamente Marx le ataca injustamente en muchos textos. Bien, ¿por qué no he hecho un vídeo sobre Espartero? Pues muy sencillo, porque el personaje Espartero es tan sumamente importante en la historia de España, al menos a nivel contemporáneo, que ameritaría un libro aparte y ajeno a esta serie, porque también yo diría que es un material secundario del libro del señor Pozo. Así que cuando me sea posible, dedicaré un vídeo a Espartero. Lo dicho, este es el último vídeo de la serie, el cuarto y último de crítica al libro El origen de la hispanofobia en la izquierda española, el marxismo contra la idea de España, de José Luis Pozo Fajarnés, alias señor Pozo, y creo que queda demostrado que Marx nunca fue antiespañol ni negro legendario en estos 4 vídeos. Lo único que se ha demostrado es que el señor Pozo ha querido hacer un ajuste de cuentas con su yo del pasado y con Marx, y que ha fracasado en ello. Fin del vídeo. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dale pulgar arriba y en la caja de comentarios deja tus impresiones, escríbelas abajo. Si te gusta mi contenido audiovisual, por favor suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen más novedades. Si quieres conocer otras redes sociales donde estoy promocionando mi trabajo en YouTube y también otras tareas que hago, mis libros, mis artículos, ponencias, charlas, congresos, apariciones en televisión y radio, mi trabajo en el Instituto Beatriz Galindo La Latina o mi trabajo con las vanguardias socialistas iberófonas y en concreto con Vanguardia Española, puedes encontrarme en TikTok, en X, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si queréis conocer el trabajo de toda mi vida, no tenéis más que visitar mi página web oficial www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.